Una simple empleada con contrato temporal se atreve a detenerme. Esa voz desgarró todo el vestíbulo. Al instante siguiente algo frío me cubrió el rostro. Era vino tinto. Fluyó sobre mis ojos, mi nariz, mis labios. Vi como en cámara lenta el líquido rojo manchar el cuello de mi camisa blanca. Y luego la mejilla. Fue como si me hubieran tocado con fuego. Mi cabeza se giró bruscamente y mis oídos zumbaron. Todos los sonidos del vestíbulo desaparecieron. Solo podía oír el goteo de las gotas de vino sobre el suelo de mármol. Levanté la cabeza. La mujer con su elegante chaqueta de tweed me miraba desde arriba como si acabara de pisar un insecto. De las docenas de personas en el vestíbulo ni una sola se movió. Esta historia comienza 6 meses antes. Me despierto a las 5:30 de la mañana. Antes de que suene la alarma. Mi cuerpo ya sabe la hora a la que debe levantarse. Cuando enciendo la luz de mi estudio, la habitación de 25 metros cuadrados se ilumina de blanco. El edredón doblado, el uniforme colgado en la pared, la blusa que planché anoche. Mi día siempre comenzaba con esa blusa. Solo me sentía tranquila si no tenía ni una sola arruga. Por muy cansada que estuviera, nunca me saltaba esa tarea. Después de ducharme y mientras me secaba el pelo, oía el sonido de una bolsa de plástico en la puerta. Era mi madre. Se levantaba a las 4 de la mañana para prepararme un bocadillo y traérmelo. Lo dejaba colgado en el pomo de la puerta sin llamar para no molestarme. Se sentiría mal si la descubriera. Cuando entraba con la bolsa, el pan todavía estaba caliente. 2 bocadillos y una nota. Ánimo hoy también. Mamá te apoya. La letra torcida indicaba que lo había escrito con prisa. Guardé esa nota en el interior de mi cartera. Nunca podía tirarlas. Ni una sola vez. Tenía que coger el metro a las 5:52. Al sentarme colocaba la bolsa con el uniforme sobre mis rodillas y cerraba los ojos. A mis 28 años no tenía mucho. Un título universitario, una tarjeta de empleada con contrato temporal en un hotel y una madre que me preparaba bocadillos cada madrugada. Aún así me gustaba ir a ese hotel. El Hotel Royal Grand. Un hotel fundado por mi abuelo. El abuelo que me abandonó. La primera vez que oí hablar de mi abuelo fue a los 12 años. Mi padre falleció cuando yo tenía 7. No recuerdo mucho. Solo a mi madre abrazándome con fuerza mientras lloraba en el funeral. El olor penetrante de los claveles blancos. Y la ropa negra de mi madre húmeda por las lágrimas. Solo me quedan esos 3 recuerdos. Un día en la escuela nos pusieron de tarea dibujar a nuestra familia. Los otros niños dibujaron a sus abuelos y abuelas, pero yo solo dibujé a mi madre. Al llegar a casa le pregunté: «Mamá, ¿cómo es el abuelo?». Mi madre dejó de fregar los platos. Se quedó de pie, en silencio durante un buen rato. Solo el sonido del agua corriendo llenaba la cocina. Sentí que había preguntado algo que no debía. Mi madre cerró el grifo y se dio la vuelta. Se agachó frente a mí y tomó mis manos. «Alaya, el abuelo es dueño de un gran hotel. Un hotel muy grande. Un hotel. Ah, como los que salen en la televisión». «Sí, pero...». Mi madre hizo una pausa. Sus manos que sostenían las mías eran ásperas. Eran las manos de alguien que lavaba platos en agua caliente todos los días. «Ese hombre no tiene nada que ver con nosotros. Cuando tu padre y yo nos casamos, tu abuelo se opuso. Dijo que tu padre ya no era su hijo. Así que nos convertimos en extraños. Ni siquiera vino al funeral de tu padre». Los ojos de mi madre vacilaron. Vino, pero mamá lo echó. Esa noche, después de que mi madre se durmiera, rebusqué en los cajones del salón. No buscaba una foto de mi padre, sino de mi abuelo. Quería saber qué aspecto tenía. Había algunas fotos de mi padre en el cajón, un hombre que no se parecía en nada a mi madre, joven y sonriente. Pero no había ni una sola foto de mi abuelo. Más tarde descubrí que mi madre se había deshecho de todo. Fotos, cartas, cualquier cosa relacionada con mi abuelo. Borró todo rastro de él en nuestra casa. Por eso nunca supe qué aspecto tenía. Sabía su nombre: León Montes, fundador y presidente del Grupo Montes. Si lo buscaba en internet, aparecían artículos antiguos. También había fotos, pero todas de cuando tenía 40 o 50 años. Un hombre con traje sonriendo frente a un hotel. La única cara de mi abuelo que conocía era la de esa foto. No sabía qué aspecto tenía ahora, ni siquiera si seguía vivo. Le guardaba rencor. Por abandonar a mi padre, por no aceptar a mi madre. Por aparecer en el funeral de su hijo solo para no volver a contactar a su nieta.
Mientras mi madre trabajaba durante 20 años en un mesón, el hombre que poseía cientos de hoteles no movió un solo dedo. Ese era mi abuelo. Sin embargo, lo extraño era que a pesar de odiarlo no podía dejar de pensar en él. Estudiar dirección hotelera en la universidad en el fondo fue por él. Aunque de pequeña le dije a mi madre que quería trabajar en esto porque me encantaba el vestíbulo de un hotel que vi de la mano con ella, sinceramente no era solo por eso. Quería adentrarme en el mundo que mi abuelo había construido. Quería saber qué había creado para haberlo elegido por encima de su propio hijo. Por eso después de graduarme solicité trabajo en el Hotel Royal Grand. Quería demostrar mi valía con mi propio nombre al haya en el edificio que llevaba el apellido de mi abuelo Montes. El dueño de este edificio probablemente no sabía que había otra persona con el apellido Montes trabajando aquí. Y aunque lo supiera no le importaría. Cuando se lo conté a mi madre, hubo un largo silencio al otro lado del teléfono. ¿Vas a trabajar allí? Sí. Es mi vida, yo decido. La voz de mi madre era diferente a la habitual. No sé cómo describirla, pero era una voz dura y pesada como una piedra hundiéndose en el agua, una mezcla de enfado, tristeza y resignación. Lo primero que se ve al estar de pie en la recepción es esa foto. En una de las paredes del vestíbulo colgaba un cuadro de 1 metro de ancho. La foto de un hombre de unos 40 años, sonriendo frente al hotel. Debajo en letras doradas: presidente fundador León Montes es, mi abuelo. Mi colega Elian al pasar dijo: dicen que este señor construyó este hotel Star. Lo dijo con total naturalidad. Claro, Elian no lo sabía. No sabía que el hombre de la foto era el abuelo de la empleada con contrato temporal que estaba detrás del mostrador. Cada día al ir a trabajar pasaba frente a esa foto. No podía evitar mirarla. El hombre de 40 años de la foto sonreía con una expresión de confianza. Cada vez que veía esa cara un torbellino de emociones me invadía. El rencor de saber que esa era la cara del hombre que abandonó a mi padre. Pero al mismo tiempo la idea de que mi padre debía de parecerse a él. Y un extraño orgullo, la inevitable admisión de que este hombre realmente había construido algo grande. No sabía qué aspecto tenía el hombre de la foto ahora. Esa foto tenía 30 años. Solo podía imaginar cómo sería mi abuelo a sus 70 y tantos años. La matrícula de la universidad me la pagaba cada semestre una fundación llamada Fundación Luz. Aunque la competencia era alta, tuve la suerte de ser seleccionada cada vez. Cuando se lo agradecí a mi madre puso una expresión extraña. Como si quisiera decir algo pero se lo tragara. En ese momento no le di importancia. Era un día lluvioso. Había terminado mi turno pero no había traído paraguas. Estaba de pie bajo el alero del vestíbulo esperando a que la lluvia amainara un poco. Entonces sentí una presencia a mi lado. Era el señor del aparcamiento. Un hombre de unos 70 años con un chaleco gris oscuro y una gorra de béisbol. Le llamaban señor León. Era el hombre que abría la puerta de los coches de los clientes en la entrada del aparcamiento todos los días. No era muy hablador, así que nuestra interacción se limitaba a un asentimiento de cabeza al pasar. Me estaba ofreciendo un paraguas plegable. Tómelo. Una joven no debería mojarse. Oh, no. Lo necesita usted. Yo puedo quedarme en el coche. No se preocupe. Como seguí negándome, me puso el paraguas en la mano. Cuando nuestras manos se tocaron sentí la suya grande y seca. Las venas eran prominentes y tenía manchas de la edad en el dorso, pero su agarre era firme. «¿Me lo devuelve mañana?» Y añadió una frase más. «Buen trabajo hoy». Eran palabras triviales. Un saludo que cualquiera podría decir. Pero extrañamente me conmovió el corazón. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que alguien me había dicho buen trabajo con tanta sinceridad. Aparte de mi madre nadie me había dicho algo así, menos aún en el trabajo. Abrí el paraguas y mientras caminaba bajo la lluvia me giré para mirar atrás. El anciano estaba de pie bajo el techo del aparcamiento mirando caer la lluvia. Sus ojos, visibles bajo el ala de la gorra, parecían mirar a un lugar lejano. No sé por qué, pero esa imagen se me quedó grabada en la memoria durante mucho tiempo. En el Hotel Royal Grand existía una jerarquía invisible. En la cima estaba el director general Mateo Vargas. Siempre impecablemente vestido con traje y corbata. Cuando pasaba por el vestíbulo todos los empleados se inclinaban al unísono. En apariencia era un hombre educado. Pero siempre dejaba un aura de frialdad a su paso. Era un hombre cuyos ojos no sonreían. Y luego estaba su esposa Isadora. Era una clienta, pero una que no pagaba. Bebía vino con sus amigas en el lounge, usaba el spa y a veces organizaba reuniones en la suite. Todo era posible porque era la esposa del director. Recuerdo las primeras palabras que me dijo la gerente Silvia.
Alaya, esa señora es la esposa del director Vargas. Atiéndela en todo. Si la señora está contenta, nosotros también lo estaremos. Esas palabras me incomodaron. Un cliente es un cliente. ¿Por qué el hecho de ser la esposa del director requería un protocolo especial? No había tal cláusula en el manual. Un pensamiento fugaz cruzó mi mente. Seguro que mi abuelo no fundó este hotel para que funcionara así. Bueno, no importaba cuáles fueran sus intenciones, pero no me parecía que un hotel debiera funcionar de esa manera. Sin embargo, no podía cuestionarlo. Era una empleada con contrato temporal. Una sola palabra podía afectar a mi próxima renovación. Así que me limité a decir sí, entendido, e incliné la cabeza. Llevábamos el mismo uniforme, pero delante de ciertas personas, ese uniforme no parecía una armadura sino una diana. Aún así pensaba que estaba bien. Que solo tenía que aguantar, que si trabajaba duro podría conseguir un contrato fijo, que algún día podría quitarme la etiqueta de empleada temporal y la etiqueta que nadie conocía de nieta de León Montes. Hasta ese momento eso es lo que creía. Ese día era especialmente soleado. Desde por la mañana, la luz del sol inundaba el vestíbulo. El suelo de mármol brillaba con un tono dorado y los cristales de la lámpara de araña reflejaban arcoíris. Pensé para mis adentros que sería un buen día. 2 horas después me daría cuenta de lo ingenua que había sido. Eran alrededor de las 11 de la mañana. Estaba en la recepción ocupándome de un check-in cuando oí el sonido de unos tacones acercándose desde la zona del lounge. Levanté la vista y era la señora Isadora. Llevaba una chaqueta de tweed de color marfil, un gran collar de perlas y en la mano una copa de vino tinto que parecía haber traído del bar del lounge. Un fugaz pensamiento cruzó mi mente. Vino a las 11 de la mañana, pero no podía mostrarlo. Despeja la suite. Esa fue la única frase que dijo al pararse frente a mí, sin un hola. Ni siquiera me miró. Las uñas de la mano que sostenía la copa de vino eran de un rojo intenso y eso extrañamente me llamó la atención. La usaré hoy con mis amigas. Tenla lista para las 6. Comprobé la pantalla del ordenador. La suite ya estaba reservada. Era para un grupo de turistas que venían del extranjero. Señora, permítame comprobarlo. La suite tiene una reserva previa para hoy. Si espera un momento, coordinaré la disponibilidad de las habitaciones y le informaré. Dije lo que indicaba el manual. Si hay una reserva, el procedimiento es verificar y coordinar. No hice nada malo. Pero el rostro de la señora cambió. Lentamente, muy lentamente giró la cabeza para mirarme como si acabara de chocar contra una pared. Entrecerró los ojos y las comisuras de sus labios se curvaron hacia abajo. Al ver esa expresión, un escalofrío me recorrió la espalda. Mi instinto me dijo que algo iba muy mal. ¿Qué has dicho? Señora, le informaré en cuanto verifique la reserva existente. Repetí las mismas palabras. Me esforcé para que mi voz no temblara. Una simple empleada con contrato temporal se atreve a detenerme, Minesio. Sus palabras resonaron en todo el vestíbulo. La voz de la señora era alta y aguda. Los clientes del lounge giraron la cabeza, el botón se detuvo en seco y el personal del mostrador de conserjería se quedó helado. ¿Sabes quién es mi marido? A alguien como tú la pueden despedir de este hotel mañana mismo. No pude decir nada. Las palabras una simple empleada con contrato temporal se me clavaron en el pecho. Sentí que me quedaba sin aliento. Mi mente se quedó en blanco, sin saber qué responder o si debía responder. Fue en ese momento. La señora me arrojó a la cara la copa de vino que sostenía en la mano. Estaba frío. El vino tinto me cubrió la frente, fluyó sobre mis ojos, bajó por mi nariz y se extendió hasta mis labios. Un sabor amargo se extendió por mi boca. Aunque cerré los ojos, el vino se filtró entre mis párpados y todo se tiñó de rojo. Sentí como el vino empapaba el cuello de mi blusa. Esa blusa que había planchado por la mañana hasta no dejarle ni una arruga. Fue como una escena en cámara lenta. El líquido rojo manchando la camisa blanca me parecía algo lejano, como si le estuviera pasando a otra persona. Y luego la mejilla. Fue como si me hubieran tocado con fuego. Mi cabeza se giró hacia la izquierda y mis oídos zumbaron. La mejilla me ardía, la mandíbula me dolía y el sonido de mis dientes chocando resonó en mi cabeza. Por un momento las piernas me fallaron. Pero no me caí. Me agarré al borde del mostrador de la recepción. Todos los sonidos del vestíbulo desaparecieron. Había docenas de personas. Clientes, empleados, el botón es el conserje. Todos estaban mirando. Pero nadie se movió. Nadie. Solo se oía el sonido de las gotas de vino cayendo sobre el suelo de mármol. Desde mi barbilla hasta el suelo. Ese sonido parecía llenar todo el vestíbulo. No sé cuánto tiempo estuve así.
Cuando recuperé la consciencia, lo primero que vi fue la mancha de vino en el suelo de mármol. Puntos rojos esparcidos como estrellas. Tardé unos segundos en darme cuenta de que todo eso había salido de mi cara. Lentamente levanté la cabeza. La señora me estaba mirando desde arriba. La copa vacía colgaba de su mano izquierda y su mano derecha después de abofetearme había vuelto a su posición natural. No había ninguna emoción en su rostro. Ni arrepentimiento ni ira. Simplemente la expresión de alguien que ha pisado un insecto. Vaya, lo he pisado. Algo así. El vestíbulo seguía congelado. De todas esas docenas de personas ni una sola se acercó a mí. Entonces por el rabillo del ojo vi algo. Al otro lado de la puerta de cristal del vestíbulo hacia el aparcamiento estaba el señor León. Con su chaleco de vigilante miraba hacia el interior a través del cristal. Estaba demasiado lejos para ver su expresión. Simplemente estaba allí. Inmóvil. No tuve fuerzas ni para mirarle. Mi vista se estaba volviendo borrosa. Alguien me agarró del brazo. Alaya, ven aquí. Era la gerente Silvia. Me llevó casi a rastras desde el vestíbulo hasta el pasillo de personal. Tan pronto como se cerró la puerta de su despacho me ofreció una toalla. Me limpié los ojos primero con la toalla. El vino me había entrado en los ojos y me escocía. Vi un espejo. Un pequeño espejo colgado en la pared del despacho. Mi reflejo no parecía humano. Toda la cara estaba empapada en vino tinto, el pelo pegado a la frente y el pecho de la blusa manchado. La mejilla derecha estaba tan hinchada que no parecía mi cara. La gerente se sentó frente a mí. Hubo un momento de silencio. Y luego dijo: Alaya, pídele disculpas a la señora. Si la contentas será como si no hubiera pasado nada. No podía creer lo que oía. La que me había tirado el vino y abofeteado era ella, pero la que tenía que disculparse era yo. Señora gerente. Yo solo seguí el protocolo. ¿Qué importa el protocolo? Lo importante es seguir trabajando en este hotel. Los ojos de la gerente habían cambiado. Normalmente siempre sonreía, pero en ese momento no había rastro de sonrisa. En su lugar había una mirada calculadora. La mirada de alguien que está calculando cómo resolver esto sin que le perjudique a ella. Gestionar a los clientes VIP es parte de nuestro trabajo. Si la señora está contenta, el director está contento. Y si el director está contento, nosotras estamos contentas. ¿Entiendes? Prientes, apreté la toalla con fuerza. Mis manos temblaban. No sabía si era por la ira o por la humillación. Probablemente por ambas. Señora gerente, yo no he hecho nada malo. La gerente suspiró. Alaya. En este mundo no importa si has hecho algo malo o no. Lo importante es sobrevivir. No pude responder nada. Al salir del despacho, Elian estaba al final del pasillo. Estaba apoyado en la pared mirándome. Nuestras miradas se cruzaron. La cara de Elian estaba llena de arrepentimiento. Parecía que iba a abrir la boca. Que quería decir algo. Pero no lo dijo. Giró la cabeza. Lentamente. Como si yo no estuviera allí, entré en el baño de personal. Cerré la puerta con pestillo y me senté en la tapa del inodoro. Y lloré en silencio. Era como si tuviera una toalla atascada en la garganta, no podía respirar. El olor a vino subía de mi pelo, de mi blusa, de mi piel. Después de llorar un buen rato, miré hacia el fluorescente del techo del baño. La luz blanca me hacía daño en los ojos. Entonces oí un ruido de fuera. No del vestíbulo, sino del aparcamiento. El sonido exterior entraba por el conducto de ventilación del baño de personal. Era la voz de alguien. La voz grave y cascada de un anciano. Este hotel no era así antes, era la voz del señor León. Parecía un monólogo. Como si no se lo estuviera diciendo a nadie sino a sí mismo. La tristeza en esa voz se filtró a través del conducto de ventilación. Extrañamente me sentí punzada. Se me ocurrió pensar qué diría mi abuelo si viera esta situación. Aunque era el hombre que abandonó a mi padre, fue él quien construyó este hotel. Al menos no lo habría construido para que se convirtiera en un lugar donde se le tira vino a los empleados. O bueno, que más da lo que él pretendiera, ahora no tiene nada que ver conmigo. Lo extraño es que esa única frase del señor del aparcamiento no dejaba de darme vueltas en la cabeza. Era como si se estuviera enfadando por mí. Alguien sabía que este hotel no era así antes. No sabía por qué un anciano del aparcamiento decía esas cosas. Quizás lleva mucho tiempo trabajando aquí y conoce cómo eran las cosas antes, pensé y lo dejé pasar. En ese momento realmente solo fue eso. No sabía el peso que tenían esas palabras en ese momento. Esa noche, al volver a mi estudio, me dejé caer nada más cerrar la puerta.
Me senté en el suelo acurrucada sin ni siquiera quitarme los zapatos. Después de un buen rato así finalmente me levanté y fui al baño. Me miré en el espejo, todavía tenía restos de vino en la cara. Pensé que me lo había limpiado pero tenía manchas rojas secas detrás de las orejas y en el cuello. La mejilla derecha estaba aún más hinchada por la noche abultada hasta debajo del ojo. La persona en el espejo no parecía la misma que había ido a trabajar por la mañana. Me quité la blusa. La blusa que había sido blanca estaba teñida de un rojo intenso desde el pecho hasta el abdomen. El vino se había impregnado en las fibras. No parecía que fuera a salir ni lavándola. Pensé en la mañana cuando la planché hasta dejarla sin una arruga. Era esa la misma blusa, iba a meterla en la lavadora pero me detuve. Mis manos temblaban, de pie en el suelo del baño, con la blusa en la mano no podía dejar de temblar. Un sentimiento que no sabía si era ira, humillación o miedo me sacudía todo el cuerpo. Las rodillas me temblaban, los dientes me castañeteaban y la punta de la nariz me picaba. Entonces sonó el teléfono. Era mi madre. Me tragué las lágrimas y contesté. Mi voz no podía temblar. Mi madre no podía enterarse. ¿Cómo iba a decirle a la mujer que me había criado sola trabajando más de 20 años en un restaurante que a su hija le habían tirado vino en el trabajo y además en el hotel que había fundado su abuelo? Alay, ¿has comido? Sí, he comido. Yo también. Has tenido mucho trabajo hoy, tu voz suena un poco apagada. Se me encogió el corazón. Mi madre tenía un oído muy fino. Con solo escuchar mi voz sabía cómo me encontraba. Es que estoy un poco cansada. Hoy ha habido muchas reservas. Está bien, mamá. No te esfuerces demasiado. Tu salud es lo primero. Sí. Que duermas bien, mamá. Colgué el teléfono. En el momento en que dejé el móvil rompí a llorar. Me tapé la boca para no hacer ruido. Hundí la cara en la almohada y lloré hasta que me temblaron los hombros. Cuando me quedaba sin aliento jadeaba un poco y luego volvía a llorar. La mentira que le había dicho a mi madre me oprimía el pecho. Las palabras estoy bien volvían para estrangularme. Después de llorar un buen rato miré al techo. Había una grieta en el techo de mi estudio y esa noche parecía especialmente nítida. Pensé. Solo tengo que disculparme y se acabará. Si me inclino ante la señora y le digo lo siento, podré renovar el contrato y volver a trabajar mañana. Como dijo la gerente, lo importante es sobrevivir, no brime. Pero si me disculpaba dejaría de ser yo misma. Si me disculpaba por algo que no había hecho mal estaría admitiendo que la culpa era mía. Que por seguir las normas me merecía que me tiraran vino y me abofetearan y que aún así era mi culpa. Entonces, ¿en qué me convertiría? Me convertiría en lo que ella dijo, una simple empleada con contrato temporal que se atrevió a decir algo. Y una cosa más me vino a la mente. Este es el hotel que fundó mi abuelo. No lo hago por él. No voy a hacer nada por el hombre que me abandonó. Pero al menos sé cómo debería ser este hotel. No debería ser un lugar donde a los empleados se les tira vino, se les abofetea y aún así tienen que disculparse. Sea quien sea mi abuelo, un hotel no debería ser así. El anciano lo dijo. Este hotel no era así antes Premes. Es cierto, no debería ser así. Me levanté de la cama. Saqué la blusa que iba a meter en la lavadora y la colgué en una percha. La mancha roja intensa seguía allí. Me quedé mirando la blusa un buen rato. Esto no es mi culpa, esto es una prueba. Si aguanto dejaré de ser yo misma. A la mañana siguiente fui a trabajar. Me puse una blusa nueva, me arreglé el uniforme y en lugar de ir a la recepción fui a otro lugar primero. La oficina de ética empresarial en la cuarta planta del edificio principal. Al abrir la puerta vi a un empleado sentado, un hombre de unos 40 años que pareció un poco sorprendido al verme. No era habitual que un empleado de recepción viniera hasta aquí. ¿En qué puedo ayudarle? Vengo a presentar una denuncia interna. Me temblaba la voz pero intenté que no me temblaran los ojos. Le entregué la denuncia que había escrito la noche anterior. Eran 2 páginas. Fecha, hora, lugar, descripción de los hechos, nombres de los testigos, solicitud de revisión de las cámaras de seguridad. No me dejé nada. La había escrito durante la noche con las manos temblorosas. El empleado cogió la denuncia, la leyó por encima y luego me miró. Lo revisaremos. Eso fue todo lo que dijo. No me miró a los ojos. Su mano al dejar la denuncia sobre la mesa se movía lentamente. No parecía que le pesara sino que le molestara. Le di las gracias y salí. De pie en el pasillo solté un suspiro. El corazón me latía con fuerza. Más que el alivio de haber hecho lo correcto, sentía el miedo de no saber qué pasaría a partir de ahora. Pero no di marcha atrás. La respuesta fue rápida.
2 días después de presentar la denuncia, el jefe de recursos humanos me llamó. Señorita Alaya, su contrato expira el mes que viene, ¿verdad? Estamos revisando su posible renovación. Pero su evaluación de desempeño reciente tiene algunos puntos débiles. Rendimiento insuficiente. En 1 año y medio no había llegado tarde ni una sola vez y en las encuestas de satisfacción del cliente estaba entre las mejores de la recepción. De repente mi rendimiento era insuficiente 2 días después de presentar la denuncia. No supe qué decir. Bueno, sí sabía. Sabía lo que era esto. Pero aún así las palabras no me salían. Sí, entendido. Apenas pude decir eso y salí. Esa misma tarde, la gerente Silvia me llamó aparte. Fue en una esquina del pasillo de personal. Después de asegurarse de que no había nadie alrededor, me dijo en voz baja. Alaya, entiendo tu situación, pero sé realista. Si retiras la denuncia ahora te escribiré una carta de recomendación para la renovación. Te lo digo por tu bien. Quizás había algo de sinceridad en los ojos de la gerente, o quizás simplemente no quería que las cosas se complicaran para ella. No pude distinguirlo. En ese momento, todo me parecía gris. No sabía quién era el enemigo y quién no. Lo pensaré, señora gerente. Solo dije eso y me di la vuelta. No tenía intención de pensarlo, simplemente si decía algo más sentía que iba a llorar. Más tarde me enteré de que a esa misma hora se estaban haciendo otras llamadas en otros lugares. El director Vargas había llamado al jefe de seguridad. Adelanta la revisión de las grabaciones de las cámaras del vestíbulo de Abril, que sea hoy mismo. El jefe de seguridad preguntó. Revisión incluye eliminar las grabaciones BEMES y el director respondió, haz lo que tengas que hacer. En ese momento yo no tenía ni idea de que esa llamada estaba siendo grabada ni de que alguien ya tenía esa grabación. No tenía forma de saber esas cosas entonces. Era la hora de salir del trabajo. Al salir por la puerta de empleados ya había oscurecido. A pesar de ser abril, el viento de la tarde era frío. Mientras subía la cremallera de mi chaqueta y caminaba hacia el aparcamiento, vi una figura familiar. El señor León estaba sentado en el banco de la garita de seguridad del aparcamiento. A pesar de que ya había pasado su hora de salida. Cuando iba a pasar de largo, el anciano me llamó, señorita Alaya. Me detuve. El anciano se levantó del banco y sacó algo de su bolsillo. Era un café en lata de una máquina expendedora. Caliente. La mano que me lo ofrecía temblaba ligeramente. No parecía que fuera por el frío. Lo estás pasando mal, ¿verdad? Esa sola frase hizo que se me hiciera un nudo en la garganta. Apreté los dientes. Pensé que no podía llorar aquí. Que no podía llorar delante de este hotel. Pero no pude evitarlo. Señor, yo no he hecho nada malo. Mi voz se quebró. No entiendo por qué me pasa esto a mí. Solo seguí las normas, pero ahora soy yo la que ha hecho algo mal. Nadie está de mi parte. Mientras hablaba las lágrimas empezaron a caer. Lloré bajo la luz de la farola del aparcamiento sosteniendo el café en lata. Me sentía patética. Una persona de 28 años llorando delante de un anciano en un aparcamiento. El anciano no dijo nada. En su lugar me dio unas palmaditas en la espalda, lenta y suavemente, con un gesto familiar como si lo hubiera practicado desde hace mucho tiempo. Su mano era grande y seca, áspera pero cálida. Lloré así durante un buen rato. El anciano nunca me dijo que dejara de llorar. Simplemente me dio palmaditas en la espalda y esperó. No había nadie más en el aparcamiento. En ese momento, en ese lugar, parecía que solo existíamos yo y ese anciano en el mundo. Un pensamiento extraño cruzó mi mente. Si mi padre estuviera vivo, se sentiría así alguien que cuando lloro me da palmaditas en la espalda sin decir nada. ¿Cómo habría sido mi vida si hubiera tenido a alguien así? En ese anciano encorvado sentí una calidez paternal que nunca había conocido. No sabía por qué. Cuando mis lágrimas empezaron a calmarse, el anciano habló. Lo superarás, es. Levanté la cabeza y lo miré. La luz de la farola a contraluz no me dejaba ver bien su cara. Pero sí sus ojos. Estaban húmedos. Era extraño. La que lloraba era yo, pero ¿por qué los ojos del anciano tenían lágrimas? Porque la señorita Alaya es una persona fuerte. La voz del anciano también temblaba. Como si no me lo estuviera diciendo a mí, sino reafirmándoselo a sí mismo. Sostuve el café en lata con ambas manos. El aluminio estaba caliente. Ese calor se extendió desde mis palmas a mis muñecas, y de mis muñecas a mis antebrazos y de mis antebrazos a mi pecho. Gracias, señor. Las gracias después de beberte el café antes de que se enfríe. El anciano se dio la vuelta y caminó hacia el interior del aparcamiento.
La espalda de su chaleco se veía borrosa bajo la luz de la farola. Su espalda estaba ligeramente encorvada, pero su paso no era lento. Bebí un sorbo de café. Estaba caliente. Extrañamente, con solo ese calor sentí que podría volver a trabajar al día siguiente. Esa semana descubrí que es posible que una persona se vuelva invisible de repente. Estaba comiendo en el comedor de empleados y no había nadie a mi alrededor. Normalmente me sentaba en la misma mesa que Elian. Había una mesa junto a la ventana donde solía sentarse la gente del equipo de recepción, pero ese día cuando llegué con mi bandeja ya estaba llena. La misma mesa que hasta ayer estaba vacía. Me senté sola en una mesa en la esquina. Comí el cocido con el arroz, pero no le sentía el sabor. Tos de mi lengua se hubiera vuelto insensible. Mi cuchara iba a mi boca, pero no sabía lo que estaba comiendo. Fui a coger una guarnición con los palillos y sentí una mirada desde la mesa de enfrente. Levanté la cabeza y era Elian. Nuestras miradas se cruzaron. 1 segundo, 2 segundos. Parecía que los labios de Elian se movían. Que quería decir algo. Pero el compañero sentado a su lado le dio un codazo. Elian giró la cabeza. Lentamente, como si yo no estuviera allí. Estuve a punto de dejar la cuchara, pero me contuve. Pensé que si dejaba la cuchara ahora estaría perdiendo. No me importaba perder donde nadie me viera, pero no podía perder donde todos me estaban viendo. Me comí todo el cocido. No dejé ni una cucharada. Aunque no le sentí el sabor a nada. Al devolver la bandeja, Elian me siguió por el pasillo. Después de asegurarse de que no había nadie alrededor, dijo en voz baja. Alaya. Me detuve. Lo siento. Los ojos de Elian estaban enrojecidos. Yo también lo vi ese día. Lo vi todo. Pero yo también tengo una familia. Si me despiden del contrato fijo no podré pagar las clases extraescolares de mis hijos, así que... Su voz se apagó. Elian se mordió el labio. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no cayeron. Le cogí la mano a Elian. Lo sé. No te preocupes, Elian. Lo decía en serio. No podía culpar a Elian. Elian tenía 2 hijos. De 6 y 4 años. Cada vez que me enseñaba sus fotos sus ojos brillaban. Que Elian cerrara la boca para proteger a sus hijos no era cobardía. Era su forma de ser valiente. Sin embargo, al soltar la mano de Elian y darme la vuelta, el pasillo me pareció especialmente largo. El sonido de mis pasos rebotaba en las paredes. Solo se oían mis pasos. Aunque mis palabras de comprensión eran sinceras, la sensación de estar sola me calaba hasta los huesos. Después de ese incidente, a la hora de salida se convirtió en el único momento en que podía respirar. Durante las 8 horas en la recepción tenía que sonreír. Bienvenido, que tenga un buen día. Esas palabras salían de mi boca, pero de mi pecho surgían palabras completamente diferentes. Palabras que nadie podía oír. Después del trabajo pasaba por el aparcamiento. Si el señor León estaba, le hacía un gesto con la cabeza, y si no, simplemente pasaba de largo. El anciano siempre me decía, buen trabajo. Esa sola frase me ayudaba a superar el día. Pero esa noche ocurrió algo extraño. Después de salir del trabajo me di cuenta de que me había dejado el bolso en la oficina del aparcamiento. Lo había dejado allí cuando fui a descansar un rato al mediodía. Volví a toda prisa. La oficina del aparcamiento ya estaba a oscuras. Era una pequeña habitación al lado de la garita de seguridad, pero la puerta no estaba cerrada con llave, así que pude entrar. Encontré mi bolso en el vestuario interior. Estaba metido entre 2 taquillas en la pared. Al sacar el bolso, la puerta de la taquilla de al lado estaba ligeramente abierta. Era la taquilla del señor León. Tenía su nombre en una etiqueta. Señor León. No pretendía mirar. De verdad, simplemente al sacar mi bolso mi codo rozó la puerta de la taquilla y se abrió un poco más. Dentro había colgada una chaqueta de traje. Un traje en la taquilla de un vigilante del aparcamiento era extraño. Y no era un traje cualquiera. La textura de la tela era diferente. En el hotel he visto los trajes de innumerables huéspedes. Un traje caro tiene un brillo diferente. Esta chaqueta tenía ese brillo. Por curiosidad miré brevemente el bolsillo interior. Dentro había una pequeña libreta de cuero. Era una libreta pequeña y vieja, pero en la portada tenía 2 letras grabadas en pan de oro. R. Jerima. El corazón se me paró un instante. R. Jerima, el logo del Grupo Royal Grand, la empresa de mi abuelo. El logo que veía todos los días en el vestíbulo, el logo bordado en la manga de mi uniforme, las 2 letras grabadas en la placa debajo del retrato del vestíbulo. El nombre de este hotel que odiaba pero del que no podía irme.
Estaba en la taquilla del anciano del aparcamiento. Me quedé inmóvil frente a la taquilla. Miré la libreta que tenía en la mano. El pan de oro estaba medio desgastado. Era un objeto antiguo. No parecía un regalo reciente sino algo que había guardado durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el anciano del aparcamiento tenía una libreta del grupo RG. Los regalos promocionales que daban en la sede eran bolígrafos o termos. Nunca había visto una libreta de cuero, y con un grabado en pan de oro no sería algo que se le da a los ejecutivos. Algo no encajaba en mi cabeza. El traje del anciano. Demasiado lujoso para un vigilante de aparcamiento. Y la libreta de RG, y las palabras que había dicho el anciano. Este hotel no era así antes. Su tono, como si conociera este hotel, como si hubiera vivido este hotel en el pasado. No puede ser. ¿Qué no puede ser? ¿Qué tiene que ver un anciano de más de 70 años del aparcamiento con el grupo RG? Si hubiera sido un ejecutivo no estaría trabajando en un aparcamiento. Quizás trabajó en la sede y se jubiló. No, pero eso no explica el traje. No abrí la libreta. No debía mirar las cosas de los demás. Volví a colocar la chaqueta como estaba y cerré la puerta de la taquilla. Al darme la vuelta, mi corazón latía extrañamente. La sensación de haber visto una pieza de un rompecabezas que no encajaba, pero como no conocía la imagen completa del rompecabezas no sabía dónde encajaba esta pieza. Un vigilante de aparcamiento no puede ser el presidente de un conglomerado. No pude ir más allá de ese pensamiento. Eso solo pasa en las telenovelas. En la vida real esas cosas no suceden. Así que lo dejé pasar. Ahora que lo pienso, ¿qué habría pasado si hubiera pensado un poco más en ese momento? Si hubiera abierto la libreta. Si hubiera comprobado las iniciales en el forro del traje. Lo habría sabido antes. Pero en ese momento para mí era algo inimaginable. La notificación de despido llegó un viernes por la tarde. Me llamaron de Recursos Humanos. El jefe de RRHH me deslizó un documento. Estaba titulado Notificación de resultado de la evaluación de renovación de contrato de trabajo temporal. Señorita Alaya, tras la evaluación se ha decidido no renovar su contrato. Se me encogió el corazón. Lo sabía. Desde el momento en que presenté la denuncia sabía que esto pasaría. Pero escucharlo directamente era diferente. Verlo por escrito era diferente. Las palabras no renovar se me clavaron en los ojos y no se iban. ¿Cuál es el motivo? Rendimiento laboral insuficiente. El jefe de RRHH no me miró a los ojos. Hablaba mientras hojeaba los documentos. Él también sabía que esto no tenía sentido, pero lo estaba leyendo. Él también era una persona que tenía que sobrevivir en este hotel. Sentí que se me nublaba la vista. El corazón se me aceleró, las yemas de los dedos se me enfriaron y las rodillas me temblaron. Pensé que no podía derrumbarme aquí. Si me derrumbaba delante de esta gente todo habría terminado. Respiré hondo. Por favor, denme por escrito la justificación de mi rendimiento laboral insuficiente. El jefe de RRHH levantó la cabeza y me miró. Sus ojos se agrandaron. Por escrito, sí. Solicito un informe por escrito que incluya los criterios de evaluación, las puntuaciones y los nombres de los evaluadores. Y voy a solicitar la readmisión por despido improcedente. Mi voz temblaba, pero mis palabras eran claras. La noche anterior había buscado en Internet. Había descubierto que los trabajadores con contrato temporal también pueden solicitar la readmisión por despido improcedente. Que las represalias por denunciar una irregularidad son ilegales. Ese conocimiento me mantuvo en pie. El jefe de RRHA no pudo decir nada. Le di las gracias y salí de la sala. Tan pronto como salí al pasillo las piernas me fallaron. Me apoyé en la pared y me quedé así un buen rato. El corazón me latía en los oídos. Más que valentía eran palabras que pude decir porque ya no tenía nada que perder. Se me ocurrió pensar, me están echando del hotel que fundó mi abuelo. Era irónico. La hija de una familia abandonada por su abuelo, también era abandonada por el hotel de su abuelo. El mismo apellido Montes, pero uno era el dueño de este edificio y la otra una empleada con contrato temporal a la que echaban. Estuve a punto de llorar, pero no lo hice. Parecía que ya había llorado todo lo que tenía que llorar. Era mi último día de trabajo. Me liquidaron el sueldo de un mes, vacié mi taquilla y devolví mi tarjeta de empleada. Mi último día en la recepción había sido ayer. Hoy solo era el día de recoger mis cosas. Al sacar mis cosas de la taquilla no había mucho. Una blusa de repuesto, unas zapatillas, un espejo de mano y un fajo de notas que mi madre me había escrito.
Las había sacado de la cartera y las había ido guardando en la taquilla. Ánimo hoy. Mamá te apoya. Come bien. Las letras torcidas llenaban los papeles. Al meter las notas en el bolso mi mano se detuvo. No puedo llorar aquí, tengo que aguantar. Me mordí el labio y levanté la cabeza. El fluorescente del techo me hacía daño en los ojos. Cogí mis cosas y salí por la puerta de empleados. El sol pegaba fuerte. Era finales de abril pero ya parecía verano. La luz me deslumbraba así que me tapé la frente con una mano. Vi el aparcamiento. El señor León estaba de pie junto a la garita de seguridad. Con su habitual chaleco gris oscuro y su gorra de béisbol, me estaba mirando. Parecía que me estaba esperando. Dejé la bolsa en el suelo y me paré frente al anciano. Señor, mi voz se quebró. No quería llorar pero al ver la cara del anciano se me hizo un nudo en la garganta. Hoy es mi último día. El anciano me miró sin decir nada. Sus ojos visibles bajo el ala de la gorra temblaban. Gracias por todo este tiempo. Por darme café, por decirme buen trabajo, por darme palmaditas en la espalda. Gracias a usted he podido aguantar. Mientras hablaba las lágrimas empezaron a caer. No quería llorar pero no pude evitarlo. En este hotel, la única persona que había estado de mi parte era este anciano. Todos los demás me habían dado la espalda pero él siempre había sido amable conmigo. Sin saber por qué. O más bien la que no sabía el por qué era yo. Nunca llegué a entender por qué este anciano era tan bueno conmigo. Simplemente asumí que era una buena persona pero a veces me parecía extraño. Era reservado con los demás pero especialmente cálido conmigo. Como si me conociera de antes. Los ojos del anciano también se llenaron de lágrimas. Su mano grande y seca temblaba. El anciano abrió la boca pero no pudo pronunciar la primera palabra. Parecía que tenía la garganta cerrada. Después de un buen rato finalmente logró hablar. Señorita Alaia. Su voz estaba quebrada. En su voz ronca se mezclaba algo más. Parecía ira o arrepentimiento o súplica. En ese momento no supe identificar esa emoción. Esto aún no ha terminado. El anciano me miró directamente a los ojos. Contenía las lágrimas para que no cayeran. Sus labios temblaban pero su mirada era firme. Confíe en mí. Su tono era extraño. No era un ánimo ni un todo saldrá bien sino un confíe en mí, como si supiera algo. Como si supiera algo que aún no había sucedido. Pero yo lo tomé como su forma particular de consolarme. Como las palabras de aliento que un anciano que ha visto mucho mundo le da a una persona joven, gracias señor. Cuídese. Hice una reverencia. Cuando volví a levantar la cabeza, el anciano se levantó ligeramente la gorra dejando ver su frente. Vi un rastro de lágrimas entre las profundas arrugas. No creo que esperara que lo viera. Rápidamente se volvió a bajar la gorra. Cogí mi bolsa y me di la vuelta. Mientras cruzaba el aparcamiento hacia la calle sentí una mirada en mi espalda. No me giré. Si lo hacía sentía que me derrumbaría. Mientras caminaba pensé. Era un anciano lleno de misterios. Guardaba un traje de lujo en su taquilla y llevaba una libreta del grupo RG. Decía que este hotel no era así antes, era especialmente cálido conmigo y en mi último día me dijo confíe en mí. Con el tono de alguien que sabe algo. Las piezas del rompecabezas estaban esparcidas, todas delante de mis ojos. Pero no pude unirlas. La imagen de un vigilante de aparcamiento de 73 años siendo el fundador del grupo RG estaba fuera de mi imaginación. Más tarde me enteré de que esa tarde el anciano salió del aparcamiento e hizo una llamada a su jefa de gabinete Inés. Convoca una reunión de la junta directiva de emergencia para mañana por la mañana. Eso fue todo lo que dijo. En ese momento yo estaba sentada en el metro pensando solo en qué decirle a mi madre. ¿Cómo podía decirle que me habían despedido del hotel que fundó mi abuelo para que no le doliera tanto? Recordé la expresión de mi madre cuando le dije que iba a trabajar en el hotel de mi abuelo. Cómo a pesar de decir es mi vida yo decido, sus ojos reflejaban una mezcla de emociones. La idea de que al final había pasado lo que mi madre temía me oprimía el pecho. No tenía ni idea de que el mundo estaba a punto de ponerse patas arriba. Al día siguiente estaba metida en la cama. No había corrido las cortinas así que la luz del sol entraba en la habitación pero no tenía fuerzas para levantarme. Era la primera mañana en la que no sonaba la alarma. Durante 1 año y medio me había despertado a las 5:30 pero ese día estuve mirando al techo hasta pasadas las 8. Era una mañana sin uniforme. El lugar en el armario donde colgaba mi blusa estaba vacío.
En el lugar de mi tarjeta de empleada de vuelta no había nada. Las pruebas de que yo había sido la empleada Alaya estaban desapareciendo una a una de esta habitación. Me han echado del hotel que fundó mi abuelo. Esa frase parecía flotar sobre el techo. Entré en ese lugar con rencor y me echaron sin darme tiempo a sentirlo. Mi orgullo de querer demostrar mi valía en este hotel se había acabado con una carta de no renovación de contrato en 1 año y medio. Anoche se lo conté a mi madre. Le dije que mi contrato había terminado y que buscaría otro trabajo. No pude decirle que me habían despedido. Mi madre al otro lado del teléfono no dijo nada, y luego dijo: bueno, descansa un poco, te llevaré unos bocadillos. No dijo mejor que hayas dejado ese sitio ni nada por el estilo. Esas palabras casi me hacen llorar de nuevo, pero me contuve. Sobre las 9 sonó mi móvil. Era un número desconocido. A esa hora en un lugar que yo desconocía estaban sucediendo cosas. Esta historia me la contaron después. Si uno las historias que me contaron la jefa de gabinete Inés, mi abuelo y Elian, cada uno desde su perspectiva, el resultado es este. Esa mañana a las 8 se envió una notificación urgente a todos los directores del grupo RG en nombre de la jefa de gabinete. Reunión de emergencia de la Junta Directiva por orden del presidente. De acuerdo con el artículo 28 de los estatutos sobre convocatorias de emergencia, hoy a las 10 de la mañana en la sala de juntas principal, el director Mateo Vargas, al recibir la llamada, sintió que algo era extraño. Hacía 10 años que el presidente no convocaba una junta directiva. Llamó a la oficina del presidente para confirmar, pero la señora Inés se limitó a repetir: son órdenes del presidente. A las 10, en la sala de juntas estaban sentados 5 directores. El director Mateo Vargas se sentó al lado del asiento principal y la gerente Silvia se sentó en un rincón como asistente. Mientras esperaban a que se abriera la puerta, la sala estaba en silencio. Todos intuían lo que significaba que el presidente apareciera después de 10 años, pero no estaban seguros. La puerta se abrió. Entró un caballero anciano vestido de traje. Un traje gris marengo, camisa blanca, corbata burdeos. Un anciano de unos 70 años con el pelo canoso peinado hacia atrás, delgado y de espalda recta. El director Mateo Vargas se levantó y lo saludó. Presidente, ¿cuánto tiempo sin verle? El presidente asintió levemente y se sentó en el asiento principal. Y dijo una sola frase: sí, ha pasado mucho tiempo. Su voz era grave y tranquila. Un tono que no dejaba claro si estaba enfadado o no. Según la señora Inés, cuando el presidente está más enfadado es cuando está más callado. El presidente se giró para mirar a la señora Inés. Ponlo. En la pantalla de la sala de juntas se proyectó un vídeo. Era la grabación de las cámaras de seguridad del vestíbulo. La escena de una mujer frente a la recepción tirándole vino a la cara a una empleada del hotel. La escena de la bofetada. La escena de la empleada agarrándose al borde del mostrador para no caerse. La escena de nadie en el vestíbulo moviéndose. La sala de juntas se quedó en silencio. No se oía ni una respiración. Cuando terminó el vídeo siguió otro. Se reprodujo una grabación de una llamada con la transcripción en pantalla. La voz del director Mateo Vargas. Adelanta la revisión de las grabaciones de las cámaras del vestíbulo de abril. Que sea hoy mismo. Le siguió la voz del jefe de seguridad. Revisión incluye eliminar las grabaciones, haz lo que tengas que hacer. La sala de juntas volvió a quedar en silencio. El rostro del director Mateo Vargas se puso blanco como el papel. El presidente se levantó lentamente. Durante 6 meses he trabajado en el aparcamiento de este hotel. La voz del presidente llenó la sala. Me llamaban señor León. Todos los días abría la puerta de los coches de los clientes frente al vestíbulo. Barría el suelo del aparcamiento, prestaba paraguas y veía si los empleados comían o no. Todos los directores se quedaron helados. Tardaron un tiempo en procesar que el presidente retirara, que solo figuraba en la junta directiva desde hacía 10 años, había estado trabajando de incógnito como vigilante de aparcamiento. Lo he visto con mis propios ojos. El presidente señaló la pantalla. El hotel que fundé se ha convertido en esto. Con esa sola frase el director Mateo Vargas intentó abrir la boca, pero el presidente levantó la mano indicándole que no hablara. Director Mateo Vargas: sí, presidente. Tu mujer le tiró vino a la cara a una empleada de mi hotel y la abofeteó. Tú, sabiéndolo, intentaste borrar las grabaciones de las cámaras de seguridad y despediste a la empleada que lo denunció. Es correcto. El director Mateo Vargas no pudo responder. Mi mujer se excedió un poco. Yo me disculparé. ¿Disculparte? La voz del presidente bajó un tono. Según la señora Inés, ese fue el momento más aterrador. El problema no es la disculpa de tu mujer, sino tu encubrimiento. Intentaste destruir pruebas.
Despediste a la víctima. ¿Es ese el trabajo del director general de este hotel? El director Mateo Vargas no pudo decir nada. En ese momento se abrió la puerta de la sala de juntas. Entró Elian. La señora Inés lo había contactado la noche anterior. Le preguntó si podía asistir a la junta directiva como testigo del incidente relacionado con la empleada Alaya. Elian, después de pensarlo toda la noche, tomó una decisión esa mañana, según me contó más tarde. Elian se paró frente a la junta directiva. Su voz temblaba, pero era clara. Yo estaba en el vestíbulo ese día. Vi directamente cómo la señora le tiraba vino a la empleada Alaya y la abofeteaba. La empleada Alaya solo estaba siguiendo el procedimiento de confirmación de reserva. No hizo nada malo. La sala de juntas volvió a quedar en silencio. El presidente asintió. Y mirando a los directores dijo: someto a votación el despido del director Mateo Vargas. Los motivos son encubrimiento de un caso de agresión a una empleada, intento de destrucción de pruebas y despido por represalia contra una denunciante. Votemos, unánime, despido aprobado. En ese mismo momento también se decidió la prohibición permanente de entrada al hotel de Isadora. La gerente Silvia recibió una advertencia y fue destituida de su cargo para una reevaluación. El director Mateo Vargas no pudo levantarse de la silla. Parecía que las piernas le habían fallado. Isadora, que estaba sentada como observadora, gritó: ¿Qué es esto, cariño? Pero nadie reaccionó a su grito. La señora Inés me contó más tarde que las palabras que Isadora había dicho, ¿sabes quién es mi marido?, se le devolvieron en la sala de juntas, porque ya no importaba quién era su marido. Después de la junta, el presidente convocó a todos los empleados en el gran salón de banquetes del primer piso. Se reunieron empleados de todos los departamentos: recepción, habitaciones, restauración, mantenimiento, aparcamiento, seguridad, limpieza. El presidente subió al estrado. Iba de traje, pero la señora Inés me dijo que sobre el atril había un chaleco de vigilante de aparcamiento doblado. El presidente lo había puesto allí a propósito. Hoy os hago una promesa. La voz del presidente resonó a través del micrófono. Hace 40 años, cuando fundé este hotel, solo pensaba en una cosa: crear un lugar donde todas las personas que crucen esta puerta sean tratadas como personas. Tanto los clientes como los empleados. Hizo una pausa. Su voz temblaba. Olvidar eso fue mi error. Abandonar el día a día fue mi error. No saber por lo que estabais pasando o hacer como que no lo sabía es todo mi responsabilidad. Entre los empleados se oyeron sollozos. A partir de hoy este hotel va a cambiar. Declaro la dignidad del empleado. En la pantalla apareció una frase: tanto los clientes como los empleados son personas. Esta fue la razón por la que fundé este hotel hace 40 años. Y es la razón por la que hoy empezamos de nuevo. Los empleados aplaudieron. Al principio empezaron unos pocos, pero pronto se extendió por todo el salón. Había mucha gente que aplaudía mientras lloraba. Elian también lloró, me dijo. Me enteré de toda esta historia 2 horas después. El número desconocido que había llamado a las 9. Cogí el teléfono. Hablo con la señorita Alaya. Era la voz de una mujer, una voz tranquila y firme. Sí, soy yo. Soy Inés, jefa de gabinete del grupo RG. El presidente desea verla. ¿Podría venir al hotel ahora? Que la jefa de gabinete del grupo RG me llamara a mí, que el presidente quisiera verme. Pensé que el corazón se me paraba. Era mi abuelo. Presidente significaba abuelo. La persona que en 28 años nunca me había contactado directamente. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo el día después de que me despidieran? Mi cabeza era un caos. No sabía si estaba enfadada, desconcertada o si era algo que había estado esperando. Sí, iré. Colgué el teléfono y me quedé sentada un buen rato. Debería ir una persona que no me ha contactado en 20 años. ¿Y ahora qué? ¿Le doy pena a su nieta despedida? ¿O le avergüenza que a su nieta le hayan tirado vino en su propio hotel? Aún así fui. Tenía algo que decirle a la persona a la que odiaba. Cuando me bajé del taxi y me paré frente al hotel, las piernas me temblaban. Era el lugar al que había ido a trabajar todos los días hasta ayer, pero en un solo día me resultaba extraño. Era la primera vez que cruzaba esa puerta con ropa de calle en lugar de uniforme. Entré en el vestíbulo. Como siempre, la luz de la lámpara de araña caía y el suelo de mármol brillaba. Pero el ambiente era diferente. Los empleados de la recepción me estaban mirando. No con extrañeza, sino con la mirada de quien sabe algo. En el centro del vestíbulo había un hombre de pie. Un caballero anciano vestido de traje. Un traje gris marengo, camisa blanca, corbata burdeos. El pelo canoso peinado hacia atrás. Mis pasos se detuvieron. Con el traje puesto parecía otra persona.
pero su complexión delgada con la espalda ligeramente encorvada, los hombros estrechos. Esa complexión, y su cara, las arrugas profundas, los ojos claros. Reconocí esos ojos. Los ojos que me ofrecieron un paraguas en un día lluvioso. Los ojos que me dieron un café en lata en el aparcamiento. Los ojos húmedos que me dieron palmaditas en la espalda. Los ojos que se curvaban como una media luna cuando decían, buen trabajo hoy, el señor León. Las piernas me fallaron. Me quedé inmóvil mirándolo. Nunca le había visto de traje, pero sus ojos los veía todos los días. ¿Por qué esos ojos estaban ahí? ¿Por qué esos ojos estaban sobre un traje de miles de euros en lugar de un chaleco de vigilante de aparcamiento y la pared? El retrato colgado en la pared del vestíbulo entró en mi campo de visión. El joven de 40 años, el presidente fundador León Montes. La cara que miraba con rencor cada día. Sobre esa cara se superpuso la del anciano de 73 años que estaba frente a mí. Eran los mismos ojos. 30 años habían borrado la juventud, pero debajo de ella permanecía la misma mirada. Los ojos que sonreían con confianza en el retrato ahora estaban hundidos entre las arrugas, conteniendo las lágrimas mientras me miraban. La mujer que estaba a su lado se adelantó. De unos 50 y tantos años y con un traje impecable. Era la jefa de gabinete Inés la que me había llamado. Señorita Alaya. La jefa de gabinete habló con calma. Este es el presidente fundador del grupo hotelero Royal Grand. Lo sé. Lo sé. Eso ya lo sabía. Y es su abuelo paterno. Eso también lo sé. Lo que no sabía no era eso. Durante 6 meses trabajó de incógnito en el equipo de aparcamiento como el señor León. Al lado de la señorita Alaya, el mundo se inclinó. El señor León. El anciano que cada día me decía buen trabajo. La mano que me ofreció un paraguas en un día lluvioso. La persona que me dio un café en lata a la salida del trabajo. La persona que cuando lloré me dio palmaditas en la espalda sin decir nada. Mi abuelo, el traje en la taquilla, la libreta de RG, el monólogo. Este hotel no era así antes. La razón por la que era especialmente cálido conmigo. La razón por la que el gesto de su mano al darme palmaditas en la espalda me resultaba tan familiar. La identidad de esa calidez que me hizo pensar si mi padre estuviera vivo se sentiría así. Todo encajaba. Mis rodillas cedieron. No podía mantenerme en pie. Mis piernas se doblaron sobre el suelo de mármol del vestíbulo, pero mis lágrimas cayeron primero. Antes de tocar el suelo. Pensé que me había abandonado. Lo creí así durante 20 años. La persona que abandonó a mi padre, a mi madre y a mí. La persona que nunca vino a verme, que nunca llamó. Que hizo como si ni siquiera supiera que tenía una nieta. Pero estaba aquí. Justo a mi lado. Durante 6 meses todos los días diciéndome buen trabajo, dándome un paraguas para que no me mojara, dándome palmaditas en la espalda cuando lloraba. Estaba justo a mi lado. Ocultando su nombre, quitándose el traje, poniéndose el chaleco de un vigilante de aparcamiento. Mi abuelo se acercó. Lentamente, un paso. Y otro. Aunque iba de traje, su caminar era el mismo que en el aparcamiento. La espalda ligeramente encorvada, el paso firme, la mano temblorosa. Se paró frente a mí. Alaya. Era la primera vez que lo oía, con esa voz, ese nombre. En el aparcamiento siempre era señorita Alaya. Un tratamiento cuidadoso, distante, que no cruzaba la línea. Pero ahora, con el traje puesto, con la cara de mi abuelo, por primera vez me llamó Alaya. En esa sola sílaba de diferencia había 20 años. Mi abuelo me cogió la mano. Con sus 2 manos. Manos grandes secas, y con las venas marcadas. La mano que me dio el paraguas en el día lluvioso, la mano que me dio palmaditas en la espalda en el aparcamiento, la mano que me ofreció el café en lata. Ya conocía el tacto de esa mano. Mi cuerpo lo recordaba. Esa mano temblaba. Lo siento. La voz de mi abuelo se quebró. Siento haber tardado tanto. Miré esa mano. Con manchas de la edad, venas marcadas y nudillos gruesos. Esta mano construyó este hotel. Esta mano apartó a mi padre. Y esta mano, después de vigilarme desde la distancia durante 20 años, finalmente bajó al aparcamiento y me dio palmaditas en la espalda. Pensé que el rencor estallaría. Tenía palabras acumuladas durante 20 años. ¿Por qué abandonaste a mi padre? ¿Por qué no nos buscaste? ¿Dónde estabas mientras mi madre trabajaba 20 años en un restaurante? Pero no fue rencor lo que surgió. Abuelo. Cuando esas palabras salieron de mi boca, los hombros de mi abuelo se hundieron. ¿Por qué no me lo dijo? Mi voz se rompió. Estando justo a mi lado. Viéndome todos los días. ¿Por qué no me dijo ni una palabra?
Las lágrimas cayeron de los ojos de mi abuelo. Las lágrimas que nunca derramó en el aparcamiento. Las lágrimas que contenía con fuerza bajo el ala de su gorra ahora con el traje puesto y la cara de presidente caían por primera vez. No tenía el derecho. La voz de mi abuelo se desmoronó. La persona que abandonó a tu padre, ¿con qué cara se iba a presentar como abuelo? Por eso, solo quería estar a tu lado. Esas palabras me rompieron el corazón. El rencor se derritió. No de golpe sino lentamente como el hielo se convierte en agua. Este hombre no me había abandonado. No podía acercarse. Pensando que no tenía derecho estuvo 20 años detrás y 6 meses al lado en silencio. Apreté con fuerza la mano de mi abuelo. Y levanté la cabeza para mirar el retrato del vestíbulo. El hombre de 40 años joven y lleno de confianza. La cara que miraba con rencor cada mañana. El anciano de 73 años que ahora lloraba sosteniendo mi mano era ese hombre. El tiempo había encogido los hombros de su traje, había emblanquecido su pelo y había grabado el arrepentimiento entre sus arrugas, pero los ojos eran los mismos. Esos ojos me estaban mirando. Con los mismos ojos que la primera vez que me dio un paraguas en el aparcamiento. Mi abuelo me abrazó. Con cuidado. Como si tuviera miedo de romperme. El traje olía al mismo jabón que olía el anciano del aparcamiento. Sus brazos eran delgados y huesudos pero se sentían como la valla más sólida del mundo. Lloré en el abrazo de mi abuelo. El rencor, la tristeza, la soledad, todo se convirtió en lágrimas y salió a raudales. El abuelo que no tuve durante 20 años en realidad no es que no estuviera, es que no podía acercarse y que al final bajó hasta el aparcamiento. Lo entendí con todo mi cuerpo. Los empleados del vestíbulo estaban mirando, pero no me importaba. Era un abrazo esperado durante 20 años. Ha pasado un año. Abril ha vuelto. En el vestíbulo del Hotel Royal Grand la luz del sol entra igual que el año pasado y los cristales de la lámpara de araña reflejan arcoíris. El suelo de mármol sigue brillando y cada vez que se abre la puerta se oyen idiomas extranjeros. Lo que ha cambiado soy yo. Mi puesto ya no está en la recepción sino en la oficina del equipo de atención al cliente. En mi tarjeta de visita pone subdirectora de atención al cliente Alaya Montes. Ya no tengo un contrato temporal sino fijo y hasta un cargo de subdirectora. Para que no haya malentendidos, no fue mi abuelo quien me ascendió. Lo primero que le dije a mi abuelo fue eso. Abuelo, no me des ningún trato especial. Fue aproximadamente una semana después de mi reincorporación. Cuando mi abuelo me preguntó si no quería volver al hotel le puse una condición inmediatamente. Quiero volver. Pero lo haré por mis propios medios. No digas ni una palabra sobre mi ascenso. Si Alaya Montes vuelve porque es la nieta del abuelo, entonces no iré. Mi abuelo me miró un buen rato. Y sonrió. Fue la primera vez que le vi reír a carcajadas. Las arrugas de sus ojos se curvaron como una media luna. Eran los mismos ojos que veía en el aparcamiento. Sí, esa es Alaya Montes, y realmente lo cumplió. La señora Inés me lo contó discretamente más tarde. El presidente llamó a Recursos Humanos y dijo una sola frase. El caso de Alaya Montes ni me lo traigáis. Que lo decida el comité de personal. Volví a trabajar en la recepción durante 3 meses, solicité un puesto en el equipo de atención al cliente a través de una convocatoria interna, pasé la entrevista y lo conseguí. En mi currículum no ponía nieta del presidente en ninguna parte. Ese era mi orgullo y mi abuelo también respetó ese orgullo. No quería deberle nada a mi abuelo. Era difícil aceptar un yo me encargo de todo de repente de la persona a la que había odiado durante 20 años. Porque el rencor no se desvanece de la noche a la mañana. Me enteré de lo de la beca unos 2 meses después de mi reincorporación. Un fin de semana paseando con mi abuelo se lo comenté sin pensar. Yo pagué la universidad con una beca. La Fundación Luz me la concedió cada semestre. Tuve mucha suerte. Mi abuelo se detuvo. No me miró sino que miró al frente. Vi que le temblaban los labios. Abuelo, ¿qué pasa? La Fundación Luz. Mi abuelo habló lentamente. La creé yo. Mi mente se quedó en blanco. Desde que Alaya tenía 8 años le pedí a Inés que te pagara la matrícula cada semestre en nombre de la fundación. Se me cortó la respiración. Me dejé caer en un banco. No tenía fuerzas en las piernas. A los 8 años fue un año después de que muriera mi padre. Después de que mi madre echara a mi abuelo del funeral. Como no podía venir en persona, creó una fundación. Ocultando su nombre bajo la apariencia de una beca. Durante 20 años mi madre y yo pensamos que habíamos tenido suerte de ganarla.
Aunque nos parecía extraño no fallar ni un solo semestre, simplemente pensamos que debíamos estar agradecidas. Entonces la matrícula de la universidad y todo. También el uniforme y el ordenador que te llegó en el instituto como premio de un sorteo. Mi abuelo se giró. Sus ojos estaban enrojecidos. Eso también. Algo se derrumbó dentro de mi pecho. Era el último muro de mi rencor. Pensé que me había abandonado. Durante 20 años sin aparecer, sin una llamada, haciendo como que no existíamos. Pensé que mientras mi madre se deslomaba trabajando en un restaurante, el hombre que poseía cientos de hoteles no movía un dedo. Pero sí lo movía. Ocultando su nombre, ocultando su rostro, creando una fundación, enviando un ordenador, pagando la matrícula. Desde después de que lo echaran del funeral. Sin faltar ni una sola vez durante 20 años. Me avergoncé de haberlo odiado. No más que vergüenza, sentí tristeza. Mi abuelo, mi madre, mi padre y yo todos habíamos sufrido. Nadie era mala persona, simplemente todos sufríamos. Abuelo. Me levanté del banco y me paré frente a él. Te odiaba. Mucho. Los ojos de mi abuelo vacilaron. ¿Por qué nos abandonaste? ¿Por qué apartaste a mi padre durante 20 años? Solo pensé en eso. Mi abuelo bajó la cabeza. Se mordía el labio. Pero tú también sufrías, ¿verdad? Los hombros de mi abuelo temblaron. Dijiste que no tenías derecho. Por eso ocultaste tu nombre, enviaste la beca y bajaste hasta el aparcamiento. Esa fue tu forma de pedir perdón, ¿verdad? Mi abuelo levantó la cabeza y me miró. Las lágrimas caían de sus ojos. Las lágrimas que corrían por el rostro de un anciano de pelo canoso parecían las de un niño llorando. Alaya, lo siento. Por Rafael, por Elena, y por ti. Lo sé. Le cogí la mano a mi abuelo. Pues a partir de ahora gánate el derecho. Como mi abuelo, la mano de mi abuelo se apretó, su mano grande y seca apretó la mía con fuerza. La mano que me dio un paraguas en el aparcamiento ya no temblaba. Mi madre vino al hotel en otoño. Tardé medio año en hacer de puente. Cuando le hablaba a mi madre de mi abuelo se callaba. Cuando le conté lo de la fundación fue la primera vez que la expresión de mi madre se derrumbó. Fue él, mi madre llamaba a mi abuelo ese hombre. Desde hacía 20 años. También el uniforme y el ordenador, todo mamá. Mi madre miró por la ventana. Sus hombros temblaron una vez. Se quedó sentada en silencio durante un buen rato. Yo lo eché. En el funeral. ¿A qué vienes ahora?, le dije. La voz de mi madre se quebró. Después de eso no volvió ni una sola vez, ni una. Por eso pensé que realmente nos había abandonado. Mamá no podía venir, porque tú lo echaste. Por eso volvió ocultando su nombre. Mi madre no dijo nada durante mucho tiempo. Mamá, ¿quieres ver al abuelo? Lo pensaré. Ese lo pensaré, duró 3 meses. Y un día mi madre me llamó primero. Alaya, ¿dónde dijiste que estaba ese hotel? Ese día mi madre vino con su mejor ropa, aunque su mejor ropa era un jersey negro y un pantalón gris comprados en el mercado. En lugar de zapatos llevaba unas zapatillas deportivas limpias. Se había peinado cuidadosamente y se había puesto un bálsamo labial que no solía usar. Al entrar en el vestíbulo del hotel mi madre se detuvo. Miró hacia la lámpara de araña. Miró el suelo de mármol. Y luego me miró a mí. ¿Tú trabajas aquí? Sí, mamá. ¡Qué bonito es! La voz de mi madre temblaba. Para mi madre, que había pasado 20 años en la cocina de un restaurante, este vestíbulo debía de ser otro mundo. Pero los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas, no porque el vestíbulo fuera bonito, sino porque su hija trabajaba aquí. Eso fue lo que hizo llorar a mi madre. Mi abuelo estaba esperando en el lounge al fondo del vestíbulo. Iba de traje pero no llevaba corbata. La señora Inés me contó más tarde que se había atado y desatado la corbata 3 veces, por si su nuera se sentía incómoda si iba demasiado formal. Mi madre se detuvo en la entrada del lounge. Mi abuelo también se levantó. Los dos se quedaron mirándose a unos 3 metros de distancia. Hacía 20 años. Era la primera vez desde que en el funeral de su hijo ella se dio la vuelta diciéndole: ¿A qué vienes ahora? El silencio fue largo. Yo de pie entre los dos no podía decir nada. No podía interferir en ese silencio. 20 años de rencor y 20 años de arrepentimiento flotaban en el aire. Mi madre fue la primera en hablar. Suegro, con esa sola palabra los ojos de mi abuelo se derrumbaron. Mi madre no lo había llamado ese hombre sino suegro. Después de 20 años. Suegro. Aunque llegó 20 años tarde. La voz de mi madre se quebró. Se mordió el labio con fuerza y continuó. Rafael estará contento en el cielo.
Al oír el nombre de mi padre los hombros de mi abuelo temblaron. Se agarró al respaldo de la silla para mantenerse en pie. Elena. Mi abuelo inclinó la cabeza profundamente. Su espalda se dobló casi en ángulo recto. Un anciano de 74 años se inclinaba ante su nuera de 50. Lo siento. Por Rafael, por Alaya. Todo es culpa mía. Las lágrimas cayeron de los ojos de mi madre, también de los de mi abuelo. Caminé entre los dos y les cogí una mano a cada uno. La mano áspera de mi madre, la mano seca de mi abuelo. Ambas temblaban. Mamá, abuelo. Fue la primera vez en mi vida que pronuncié esas dos palabras en la misma frase. Últimamente veo a mi abuelo todos los fines de semana. Mi abuelo no ha vuelto a la primera línea de la gestión. Le ha dejado el trabajo práctico al nuevo director general y se ha creado un puesto para sí mismo, presidente honorario del Comité de Dignidad del Empleado. Un cargo con un nombre rimbombante pero en realidad muy tranquilo. Los fines de semana paseamos juntos. Hay un pequeño sendero detrás del hotel. Un camino bordeado de cerezos que en abril se cubre de pétalos pareciendo una alfombra rosa. Mi abuelo caminaba despacio. Yo ajustaba mi paso al suyo. Alaya. Sí, abuelo. Las personas son lo primero. Dijo mi abuelo mientras pisaba los pétalos de cerezo. Por muy bonito que sea el hotel, por muchos beneficios que de las personas son lo primero. Si olvidas eso, todo se derrumba. Asentí. Usted lo olvidó y por eso se derrumbó un poco, ¿verdad? Mi abuelo se detuvo. Me miró. Y sonrió. Era una sonrisa melancólica pero cálida. Es verdad, tu abuelo lo olvidó. Por eso fui al aparcamiento. No lo volverá a olvidar, ¿verdad? No, porque estoy yo a su lado. Mi abuelo me acarició la cabeza. Su mano grande y seca ya no temblaba. Han colgado una foto más en el vestíbulo del hotel. Al lado del retrato original, han añadido un cuadro del mismo tamaño. Dentro hay una foto de un anciano de 73 años con el chaleco de un vigilante de aparcamiento sonriendo. Con su chaleco gris oscuro y su gorra de béisbol de pie frente al aparcamiento con las arrugas de los ojos marcadas por una amplia sonrisa. Debajo de la foto hay unas letras doradas grabadas. Tanto los clientes como los empleados son personas. Presidente fundador León Monteses. Cada día al ir a trabajar paso frente a las dos fotos. Antes, al mirar la foto de la izquierda, la del hombre de 40 años, me invadía el rencor. Este es el hombre que abandonó a mi padre. Por su culpa mi madre trabajó 20 años en un restaurante. Ahora me detengo ante la foto de la derecha. Mi abuelo sonriendo con el chaleco de vigilante. Cada vez que veo esta foto me acuerdo del paraguas en el día lluvioso. Me acuerdo del calor del café en lata. Oigo en mi cabeza la voz que decía buen trabajo hoy. La persona que desde el puesto más alto bajó al más bajo creyendo que no tenía derecho pero que estuvo al lado de su nieta. La persona que ocultando su nombre, quitándose el traje y poniéndose un chaleco, pidió perdón durante 20 años con acciones en lugar de palabras. Ese es mi abuelo. A veces pienso, ¿qué habría pasado si no me hubiera dado ese paraguas en el aparcamiento en ese día lluvioso? Si no me hubiera dado el café en lata, si no me hubiera dicho buen trabajo, ¿habría podido aguantar? Probablemente no. La persona que creía que me había abandonado me estaba observando desde muy cerca. Mi abuelo esperó 20 años. Quería abrazarme pero pensaba que no tenía derecho. La persona que repudió a su hijo, ¿con qué cara abraza a su nieta?, pensaba. Por eso ocultó su nombre, envió la beca y al final bajó hasta el aparcamiento. Pero abuelo, yo también entré en tu hotel con rencor, ¿verdad? A pesar de odiarte quería trabajar aquí. Quería demostrar mi valía con mi propio nombre en el lugar que tú construiste. El rencor también era otra forma de amor. Podía odiarte porque en el fondo tenía expectativas. A todos los que estáis escuchando esta historia ahora, si a vuestro lado hay alguien que no puede acercarse, alguien que os observa desde lejos o desde muy cerca ocultando su nombre sin poder hablar, por favor no tardéis en cogerle la mano. Quizás esa persona que creíais que os había abandonado es la que más tiempo ha estado esperando.